Buenas chiques, bienvenidos a las clases, de nuevo las clases no presenciales, las clases virtuales a las que más o menos creo que ya nos estamos empezando a acostumbrar que al menos por un buen rato va a seguir siendo así. Mi idea hoy va a ser una clase cortita, repasar el primer cuatrimestre, es decir, hacer así un previously en matemática del segundo año. Si recuerdan, nosotros, bueno, tuvimos clases presenciales una vez, tuvimos clases presenciales, de hecho fueron 2 semanas nada más, o sea, dos clases, la clase del 3 de marzo, que fue cuando también nos conocimos prácticamente y hicimos algunas cosas referidas a contenidos de primer año que ustedes habían visto con Andre, y la clase siguiente además nos atravesó la cuestión de el 8 de marzo, es decir, el Día Internacional por la Lucha de los Derechos de la Mujer, y estuvimos trabajando un poquito con eso y relacionándolo un poco con estadística y porcentaje y cosas que de nuevo habían visto en primer año y estaban buenas para repasar. Esta fue la última clase que tuvimos juntos en el QMARC. La siguiente clase, que es esta de acá, ya fue parte de la modalidad virtual y que acá yo creo que en su momento después hice mea culpa y lo dije, pero la verdad es que yo las primeras clases, sobre todo esta, planteé muchísimas actividades a trabajar de esta forma virtual y la verdad es que no creo que haya sido las mejores decisiones, me parece que sobre todo ninguno de nosotros había pensado que iba a durar el resto del año o el resto del cuatrimestre la cuarentena y sin embargo empezaban a pasar los días y había que planificar toda una nueva forma de dar clases. Entonces, bueno, trabajamos un poco con proporcionalidad, esto todavía eran repasos, y más adelante yo usé como primera modalidad esto de dar una devolución general a todos, poniendo una mini descripción de sus trabajos en un documento de texto. La verdad es que me llevó muchísimo tiempo hacer porque resulta que por escrito, si uno quiere explicar a otra persona que algo está bien o algo está mal o qué podría haber hecho, es mucho más difícil de hacerlo por escrito que hacerlo oralmente, porque verbalmente nosotros tenemos, no sé, muchas más palabras y maneras de decir cosas que por escrito quedan mal, quedan incorrectas. Entonces, esta modalidad nunca más la usé, después de hecho todo fue a través de audios, que creo que eso, al menos por ahora, estuvo andando bien. Igual me gustaría escucharlo de ustedes, eso, la semana que viene, cuando tengamos un Zoom, vamos a estar charlando un poquito, cuestiones que salieron bien, cuestiones que salieron mal y que podemos mejorar en este segundo cuatrimestre. Después seguimos trabajando, ahora sí, con contenidos que si bien también habían visto más o menos en primer año, la idea del segundo era darlos con un poquito más de rigor y un poquito más de cuidado a todas a las definiciones. Después, vimos sumos y restas con fracciones, intentamos definir las fracciones irreducibles. Después hicimos cuentas con multiplicación y división de fracciones. Luego continuamos expandiendo el universo de operaciones que podíamos aplicarle ahora a números racionales, aprendiendo mejor cómo usar propiedades y definiciones de potenciación y erradicación, ahora con números racionales en lugar de con números enteros. Después de eso empezamos a cerrar la unidad de números racionales, la idea justamente viendo la expresión decimal de una fracción, viendo los distintos tipos, cuando es la periódica pura, cuando es la finita, cuando es la periódica mixta, y llegar a la idea de que nos están faltando, o nos están sobrando, mejor dicho, algunos números que no podemos estar expresando como fracciones, como es el caso de pi, como es el caso del número e, o como es el caso del número raíz de 2. Y a estos números son lo que en ese momento definimos como irracionales. Son simplemente lo contrario de un número racional, es decir, que no se puede expresar como un cociente, una división de dos números que son enteros. Después de esto, hicimos un mini desvío o algo que era complementario que íbamos a trabajar con fracciones, que es porcentaje, que es cómo relacionar la noción de un porcentaje con una fracción que siempre está asociada. Y bueno, tratarlo con distintos problemas y orientarlo a lo que después íbamos a ver en las clases. Voy a avanzar acá, en las clases con Priscila, en donde usábamos el porcentaje para calcular, bueno, cuál es la cantidad de azúcares en un cierto producto o de grasas en un cierto producto y así poder comparar mejor dos distintos alimentos
con una comparación que sea más absoluta, que no dependa de cuántos gramos tiene, sino más bien algo porcentual, algo relativo. Después, y ahora voy a ir así para atrás, tuvimos una clase en el medio en el que estuvimos hablando acerca de si los números racionales son un conjunto denso. Recuerden que acá la idea de denso, de densidad, es que decimos que lo son, porque siempre que agarremos dos números racionales, podemos encontrar otro que está en el medio, que también es racional. Nosotros en esa clase lo vimos de una manera bastante gráfica, en el sentido de que agarramos los dos números que queremos buscar, en este caso el 1,5 y el 1,6. No, era el 1,578 que estaba acá y el 1,58 que estaba acá. Y rápidamente podemos encontrar que el que esté en el medio, que era el 1,579, también va a ser un número racional. Entonces eso nos permite decir y enunciar que los números racionales son un conjunto que es denso. Y eso nos sirve bastante para lo que vamos a ver en esta segunda parte del año, en el segundo cuatrimestre, que es, antes de seguir viendo otras cuestiones que vamos a tratar bastante relacionado con geometría, relacionado con las inecuaciones y con las ecuaciones, eso va a ser lo que vamos a ver más relacionado con el fin de año. Ahora, en estas siguientes 2 semanas o algo por el estilo, vamos a estar cerrando los números racionales justamente con estas preguntas que habían quedado del primer cuatrimestre, es decir, ¿qué pasa con estos números? ¿Qué pasa cuando tenemos estos números que son irracionales? ¿Y qué pasa con esta idea de que es denso, pero sin embargo le faltan ciertas cosas? Es decir, nosotros tenemos nuestra línea numérica, que llegamos agregándole distintas cosas que originalmente solamente teníamos los números positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, todos los naturales, después le agregamos todos los negativos, es decir, llegamos al conjunto de los enteros, con el 0, ¿no? Después empezamos a hablar de los cocientes, las divisiones entre números, y así se nos generaron todos los números racionales, que vimos ahora que siempre que agarramos dos números, por ejemplo, si yo agarro el 1 y el 2, voy a poder encontrar un número que esté en el medio, que va a ser, por ejemplo, el 1,5. Y también puedo seguir repitiendo este proceso, encontrando siempre números en el medio entre dos números que son racionales. Y sin embargo, como vimos en la clase ELSA, acerca de las expresiones decimales, por ejemplo, el número raíz de 2, que es aproximadamente 1,4, en realidad es aproximadamente 1,4, va a estar por acá. Ahí está. Este número es un número que no es racional, es decir, que no podemos expresar como la división de dos números enteros. Entonces, la idea de la clase que viene va a ser definir con un poco más de formalidad qué quiere decir cuando estamos hablando de los números irracionales, que vamos a señalarlos con una I, ¿sí? con doble palito. Y además vamos a ver que cuando agregamos a todos los racionales, que nosotros ya teníamos los racionales, que eran todas las divisiones de dos números enteros, si le agregamos a eso todos los números que son irracionales, nos dan un nuevo conjunto que ahora sí es completo, es decir, no hay agujeros como pasa con los números racionales, que de pronto hay pequeños agujeritos como raíz de 2 o como e o como pi. En esos agujeros vamos a llegar a un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números reales, que ese sí es completo. Entonces, la clase de hoy no va a ser nada más. La idea es que vayan pensando en estas cuestiones que trabajamos la clase pasada, que obviamente cualquier cosa que no se acuerden la vean un poco en la carpeta, la puedan consultar por el chat o por el mail. Y el martes que viene vamos a tener una clase por Zoom para darle un cierre a cómo pasamos del conjunto de números racionales al conjunto de números reales, y además qué cosas nuevas nos aparecen cuando tenemos este conjunto más grande de números. Así que bueno, por ahora nada más. Nos vemos el martes que viene. Un saludo a todos.